La Corte Constitucional tumba decreto que permitía al Estado rescatar empresas. Rescatar empresas o comprarle acciones para después tomar decisiones sobre esas empresas, incluso sobre empresas privadas, que era lo que pensaban hacer. Eso era el decreto 811 del 2020. Un decreto que cuando salió nosotros aquí dijimos que eso era inconstitucional, que eso era querer apropiarse de todo el tema de las empresas privadas. Pero no, dijeron que era una forma de rescatar y de ayudar a las empresas. Muy bien, con una votación de 5-4, el Tribunal de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 811, el que decía que permitía comprar o rescatar empresas por parte del Estado. Tranquilos, no se preocupen, eso mismo puede pasar con el decreto 1174, el decreto que todos han escrito. El comentario más frecuente: no ma, ¿por qué no has hablado del decreto 1174? Háblanos del decreto 1174, por favor, el decreto 1174. ¿Qué has pensado del decreto 1174? ¿Es verdad que hicieron una reforma laboral a escondidas de la gente, a escondidas del país? ¿Es verdad que esto cambia todas las reglas de juego a nivel laboral? Ya se lo vamos a responder, porque aquí vamos a hablar del decreto 1174. No cambia el Código Sustantivo de Trabajo, pero sí cambia las condiciones de la seguridad social del país. Así que ya venimos. En YouTube hay like, suscriptores favoritos. Si te ha gustado un vídeo se lo envías a un amigo. En las redes sociales tú puedes compartirlo y dejar un comentario de lo que te ha parecido. Bien, no más. Entonces vamos a empezar a entender esto por partes. Existe una ley que es la ley 1955. En ese Plan Nacional de Desarrollo se le solicitaba al presidente que por favor hiciera algo para mejorar el tema pensional de las personas que tenían ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente. Entonces nuestro presidente, su gran sabiduría, con todos sus asesores de gran sabiduría, se fueron y crearon el decreto 1174, el decreto que empieza a regir en febrero del 2021, antes de que la Corte Constitucional vaya a opinar sobre dos conceptos claves que hay ahí. De resto, voy a decirlo en una opinión muy personal, me parece que es una muy buena alternativa. ¿Para quiénes? Para vendedores ambulantes, para personas que trabajan en eventos, para personas que trabajan en restaurantes, o sea, todas las cadenas de restaurantes y todas las empresas de eventos que necesitaban personas solamente para que les trabajen sábado y domingo, para que les trabajen viernes, sábado y domingo, o para trabajar un día y listo, y con eso les pagaban. Ahora van a tener una alternativa de pagar un tema pensional que se va a llamar piso de protección social. Con ese nombre del piso de protección social, la gente va a poder aportar desde un porcentaje parecido o igual al 15% de lo que gane en el mes, que sea inferior al salario mínimo legal vigente. ¿Quiénes más se pueden ver favorecidos en este tema? Señoras amas de casa, señores amos de casa. Las personas que de pronto se casaron y no volvieron a trabajar y se dedicaron a cuidar a los hijos porque es que mi esposo trabaja, o también se da que la esposa trabaja y el papá es el que cuida a los niños. Esas personas que se fueron saliendo poco a poco del ámbito laboral podrán empezar también a generar un piso de protección social, y ese piso de protección social serán aportes voluntarios que podrán empezar a hacer para que sea un ahorro a futuro. Así que por ahí lo veo positivo. Que es que las empresas van a empezar. No, es que empezamos con la cizaña, y cuando empezamos con la cizaña estamos diciendo que todas las empresas en Colombia son malas o todas las empresas van a buscar hacer la trampa. No. Creo que es un buen decreto, creo que la Corte Constitucional va a regir frente a ese tema de cómo las empresas deben contratar y frente al tema de horarios laborales.
o sea, cuáles son las jornadas mínimas laborales. No es que en este decreto se esté aprobando, y aquí quiero dejarlo muy claro, no se está aprobando que se pueda contratar por horas o por días. ¿Por qué no lo está decretando? Porque es que eso ya se puede hacer, eso ya se puede lograr. Eso lo puede hacer cualquier empresa hoy en día sin que existiera el decreto 1174. Podrías contratar a una persona por horas o por días, porque hoy no existe ninguna ley laboral que impida o prohíba contratar por horas o por prestación de servicios o por días. Eso todavía no está prohibido. Lo que estaba era ejerciéndose en algunas organizaciones, ejerciéndose en algunos gremios, pero decían, ¿y qué pasa con la seguridad social? Cuando había que contratar unos meseros para los fines de semana, el tema administrativo y contable era sentarse a decir, ¿y qué hacemos con el tema de la seguridad social? Es que no es simplemente pagarles y ya, es que hay que tener un tema de ARL, es que también hay que tener un tema de seguridad social. Entonces, con este decreto me parece que facilita mucho todo este movimiento para este tipo de gremios o para las personas que a futuro quieren tener un ahorro adicional para un tema pensional. Adicional también quiero dejar claro, esto no significa que todas las empresas van a empezar a pasar su gente a esta modalidad de trabajo, ya que la UGPP existe y las sanciones de la UGPP son grandes, muy grandes. Así que si se empieza a identificar que tenían 100 empleados y pasaron a 50 de tiempo completo y a otros 50 de días y horas, la UGPP va a caer. Y eso va a ser penalizado, eso va a ser sancionado. Así que el mismo decreto dice que van a haber opciones de control. Ojo, no copiemos a todo lo que dicen en las redes sociales. Muchas veces le damos duro a una ley, a un decreto, a algo que sale, sin entrar a estudiarlo y a leerlo completo. ¿Usted qué ha opinado sobre este decreto? ¿Usted qué ha dicho que esto es una reforma laboral? ¿Usted ya leyó el decreto? ¿Usted ya lo descargó? ¿Lo leyó completo? ¿O solamente empezó a leer lo que decían en las redes, los memes y todas las cosas y empezó a opinar y empezó a hacer que esto se volviera de opinión? Hay que empezar a leer, nómadas, colombianos, hay que empezar a entender más de lo que está saliendo. Vamos entonces a mirar qué elementos encontramos en este decreto. Uno, que este decreto tiene rango de ley, significa que pasó por el Congreso, significa que está aprobado, pero ojo, tiene una tendencia a que la Corte Constitucional todavía lo revise. Y en esa revisión probablemente se tomen algunas decisiones para modificarla. Por eso todavía no hay que discutir todo el tema, hay que discutir ciertos elementos que son capciosos. Y eso significa que va a arrancar en febrero del 2021. Para febrero del 2021, todos los líderes de talento humano, todas las personas de talento humano, los equipos de talento humano deben tener el decreto 1174 aquí en la cabeza. Y vamos a ver entonces los 6 elementos que debemos tener claros frente a este decreto. Es un esquema de protección para las personas que trabajan por días, por horas o informalmente. Así que los están incluyendo en todo este tema pensional y de seguridad social que antes no tenían. Se está agregando algo a lo que ya existe en la ley laboral colombiana, mas no se está modificando nada, mas no se está quitando nada. Tengamos esa primera presente. Todo sigue normal, solamente que se adiciona piso de protección. Y ese nombre piso de protección está impactando en las personas que trabajan por días, por horas y que sus ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo legal vigente. Se agregaron, no se modificaron. Esa estuvo buena. Vamos a ver la segunda. Las personas que tengan un contrato laboral, las personas que tengan un contrato de prestación de servicios, y las personas que laboren en tiempos parciales van a estar obligados a partir de febrero del 2021 a aportar a todo este proceso de piso de protección social.
¿Qué es el piso de protección social? Un valor del 15% que debe pagar el empleador para las personas que están en este rango. Significa los que tienen contrato laboral, los que trabajan tiempo parcial y los que tienen prestación de servicios. Las empresas, el empleador, el contratante pagará el 15%. Vamos a la tercera. No modificó el Código Sustantivo de Trabajo, no hubo reforma laboral. Puede que en otras consecuencias sí vaya a haber una reforma laboral, pero este decreto como tal no generó nuevas modalidades de trabajo, no habló de horarios laborales, no habló de jornadas, no habló absolutamente nada de eso. Simplemente anexó unos pagos de seguridad social. Así que quitémonos ese chip de que fue una modificación o una reforma laboral que se hizo a espaldas del país. No, eso es falso. Lo que se hizo fue una modificación al tema de seguridad social que incluye a personas que anteriormente, si querían aportar, tenían que aportar sobre el salario mínimo legal vigente, que eso era mucho más costoso y más complejo. Usted, cuando se queda desempleado, ¿cuánto pagaba por la seguridad social? ¿Usted no es un beneficiado? Por favor, vamos a la cuarta. El empleador o el contratante va a pagar el 15% del ingreso que tenga el empleado para el piso de protección social. Ese 15% va a estar el 1% a un tema de riesgos o de seguros, y eso significa que si la persona tiene un accidente, pues lo van a atender, mientras que hoy en día no lo tiene. Eso es un beneficio, eso es muy bueno. Y saben que soy un contradictor de muchas cosas que hace este gobierno, que soy de los que critico las cosas que hacen, pero a mí me parece que este decreto aporta y aporta a bien. Y el 14% se va a una cuenta personal de esa persona. Tengamos presente algo: yo estoy pagando el piso de protección social y empiezo pagando el piso con ese 15%, que el 1% se va para un seguro, o sea que el 14% está quedando en un ahorro en mi cuenta personal. Lo pago ahora en septiembre, lo pago en octubre, lo pago en noviembre, lo pago en diciembre, en enero me llega una bendición, encuentro empleo y me empiezan a pagar ya sobre el salario superior al mínimo, y en el momento en el que yo empiezo a pagar sobre ese salario superior, o sea, la empresa me empieza a aportar sobre ese salario superior, esas semanas que yo pagué sobre el piso de protección social se van a sumar a las semanas de pensión. Obviamente en un porcentaje menor porque el valor fue menor, pero las semanas van a contar. Eso es muy importante y eso hay que rescatarlo en este decreto. No lo dejen en el olvido. Vamos al quinto punto. Hoy en día, para yo pagar pensión, yo pago un porcentaje y el empleado paga otro porcentaje a nivel de pensión. Ahora, en este piso de protección social, el empleador o el contratante va a pagar el 100% del 15% de los ingresos que haya tenido su empleado, su colaborador durante el mes. Significa que yo como empleado, como colaborador, no voy a poner un solo peso, porque es que fuera que gano menos del salario mínimo, pues sería incómodo que me dijeran que ese 15% yo iba a poner otro porcentaje. Ahora, vas a ganar menos del salario mínimo legal vigente, yo como empleador y como contratante pago el 15% al 100%. O sea, como empleado no vas a poner nada. Eso también es bueno. Son ganancias, no se está perdiendo, no están quitando, están poniendo. Vamos al sexto y último. Hay que tener presente que este decreto también deja muy claro algo, y es: usted puede ganar en una empresa menos de un salario mínimo, pero si usted se va y trabaja en otra empresa, porque trabajas por horas, ejemplo, voy a poner que trabajas en eventos, entonces en este evento te pagaron 100.000 pesos, pero te fuiste y estuviste a los 8 días en otro evento y te pagaron 200.000, y estuviste en varios eventos y a lo último, en el mes,
la sumatoria de todos esos eventos supera el salario mínimo legal vigente, lo debes reportar superior al salario mínimo legal vigente. Todo esto se identifica a través de los reportes que hacen las empresas a la DIAN. Todo el tema de declaración de renta se va a identificar y se va a mirar si has abusado o no has abusado de esta nueva normatividad. Pero también vas a tener que tener claro algo. Si trabajas en dos empresas y en una ganas 300.000 pesos y en la otra ganas otros 300.000 pesos, significa que en el mes lograste ganar 600.000 pesos. Ambas empresas deben aportar el 15% de los 300.000 pesos. En fin, no más. La invitación es, el decreto 1174 está agregando, no está quitando. Lastimosamente ahora estuvimos viendo algunos abogados que hablaban del tema y yo creo que tienen hasta errores a nivel pensional, no conocen mucho el modelo pensional y eso genera malos entendidos y eso hace que la gente interprete mal este tipo de decretos. No se está acabando con el tema pensional. El tema pensional está acabado hace mucho rato, desde el 2015 el tema pensional está acabado. Todos los jóvenes hoy en día decimos, no, yo no me voy a pensionar, pero bueno, ahí vamos a tener un ahorro para el futuro. La pensión hoy en día tiene que estar enfocada en propiedad raíz. La pensión de hoy en día debe estar enfocada en crear empresa y que esa empresa te dé tu ingreso. Todo ese tipo de mentalidades son las que debemos tener acá. Nosotros como colombianos no debemos estar pensando en una pensión. Esa pensión llegará cuando lleguemos a esa edad y si no llega como pensión, pues llegará como devolución de dinero. Aportemos, hagamos nuestro ahorro. Por ahora tenemos que pensar diferente, no debemos seguir con esa mentalidad de que vamos a ser unos viejitos pensionados. No, tenemos que tener una mentalidad muy diferente. En este caso, vuelvo y les digo, no hagamos una tormenta sobre el vaso que ya estaba lleno de agua. El tema pensional en Colombia tiene que ser revisado y trabajado y corregido, pero no solamente por el decreto 1174. Desde el 2015, vuelvo y les digo, viene con muchas debilidades, viene con muchas cosas por mejorar, que no es este el momento en el que apenas estemos cayendo en la cuenta. Así que para mí, para Sergio, el decreto 1174 hace un aporte a esas personas que realmente lo necesitan. Y hay que enseñarle a esas personas que lo aprovechen. Ojo, no es este año, es en febrero del 2021. Y antes de febrero del 2021 saldrá otro decreto que va a reafirmar o que va a modificar algo de Así que todavía no es un decreto ley que esté en estos momentos ya para que empiece a funcionar. Es para que lo empecemos a entender, para que empecemos a saber qué es lo que va a pasar a partir de febrero, cómo va a ser esa nueva modalidad y así todos podamos entender cómo va a ser este tipo de pagos a la protección social desde las empresas y desde nuestros trabajos, desde las personas que trabajan en el día a día, las personas que trabajan por horas, las personas que trabajan por eventos, las personas que trabajan en la calle, los informales, las amas de casa, los amos de casa, todos ellos son beneficiados y también son colombianos. No más, esto era el decreto 1174, sí, cambió el tema de la seguridad social. Sí, va a tener ahí unos enreditos donde vamos a tener obligación de aportar en ciertos conceptos, pero también usted va a poder ahorrar, como dijo Duque, desde 5.000 pesitos. Y es un ahorro. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo, espero que hayan entendido algo. Dejemos de estar buscando el punto negro en la hoja blanca. En casos de Uribe sí. Listo. Vale. Chao. En YouTube no hay like, suscriptores favoritos. Si te ha gustado un vídeo se lo envías a un amigo. En las redes sociales tú puedes compartir